Rusia acusa a Ucrania de atacar su territorio con 600 drones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que se trata de una acción totalmente justificada y argumenta que es una respuesta a los recientes bombardeos rusos que dejaron más de 24 muertos en Kiev. De acuerdo con el Ministerio Ruso de Defensa, más de 550 drones ucranianos fueron derribados por sus sistemas antiaéreos. Sin embargo, los que lograron impactar dejaron al menos 4 muertos. Según Kiev, son los mayores bombardeos de Ucrania contra Rusia desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Aunque los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania continúan, hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el Kremlin espera que pronto se reanuden las conversaciones de paz propuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy los saluda Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar estos recientes bombardeos nos acompañan Marina Mirón, investigadora en estudios de defensa del King's College de Londres, y desde Estonia el periodista Ricardo Marquina. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Ricardo, quisiera comenzar contigo para que nos cuentes si ha sorprendido Ucrania a Rusia con este ataque contra Moscú. No, era cuestión de tiempo. Los rusos habían movido ya muchas baterías antiaéreas alrededor de Moscú. De hecho, hay varios círculos, anillos de defensa en la capital rusa. Es la ciudad más defendida de Rusia y esperaban que algo así pudiese suceder. La cuestión era cuándo los ucranianos iban a dar ese paso. Especialmente había mucho temor en el Kremlin después de este último año, en el que todo este año, desde comienzos de año, que hemos visto a los ucranianos capaces de atacar durante 4 veces consecutivas la ciudad de Perm, que si no me equivoco está a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana. Han bombardeado Ekaterimburgo con drones, San Petersburgo y la ciudad de Vybor, en la frontera con Finlandia, con lo cual era cuestión de tiempo que esos drones terminasen apuntando al centro del país, al centro neurálgico que es Moscú. Eso con respecto a las autoridades. Si hablamos de los moscovitas y de los rusos en general, sí que ha sorprendido, evidentemente, porque los rusos vivían en esa burbuja, la que yo también he vivido muchos años en Moscú. Yo estuve en Moscú durante los 3 primeros años de la guerra y cuando caía un dron, pues no nos enterábamos porque los medios de propaganda se esmeraban en que no nos enterásemos. Eso es un punto muy interesante, yo creo, porque en Moscú no se han escuchado sirenas, no ha habido mensajes SMS de alerta a los ciudadanos, no ha habido ninguna alerta que les diga que están corriendo peligro. Algo que sí que vimos, por ejemplo, en Ekaterimburgo, o en Perm o en Vybor, ¿no? Pero en Moscú no, porque esa es una decisión puramente política. Moscú no quiere, las autoridades de Moscú, el Kremlin, las autoridades de Rusia, al fin y al cabo, no quieren que suenen esas alarmas antiaéreas en Moscú, que sería como admitir que el país está en problemas. Sería poner las alarmas antiaéreas en Moscú, pues sería decir que la capital está en problemas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y eso sería sin duda un golpe psicológico muy fuerte, que de cierta manera ya han recibido, pero el Kremlin se esmera en evitar que el pueblo lo conozca. Marina, Ucrania dice que son los mayores ataques contra Rusia desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. ¿Qué tan grande es el impacto de estos bombardeos desde el punto de vista militar? Buenos días, Carol. Pues lo que tenemos que entender que Ucrania lanzó ahora más de 500 drones contra Rusia. Y no es solamente contra Rusia, sino, como dijo Ricardo, había varios blancos. En términos geográficos ha sido un ataque bastante amplio. Y en términos militares, ahora bien, ¿qué tan daño se puede hacer con drones? Claro, tenemos que entender que defender contra drones es un poco distinto. Hemos visto en la guerra de Israel y Irán que cualquier sistema de defensa aérea no es suficiente para defender a todo el territorio por completo. Es decir, que es un desafío para Rusia, sabiendo que Moscú puede ser atacado, otras ciudades, industria militar. Entonces, ahora tiene que mirar cómo utiliza los recursos para defender a estos sitios, sabiendo que Ucrania ahora tiene la capacidad de lanzar una gran cantidad de drones a gran alcance. Y este efecto sí que es importante, pero no quiere decir que se verán cambios en el campo de batalla, no. Es un efecto a largo plazo,
que le hará pensar al mando militar ruso cómo utilizar los recursos, porque ahora no se trata únicamente de Ucrania, sino de defender el entero territorio ruso, y eso es muy difícil porque es un territorio bastante amplio, y defenderlo, crear defensas aéreas diseñadas especialmente para drones de varios tipos que se cambian cada 2 por 3, es más difícil y más costoso para Rusia. Esto es el efecto desde la perspectiva militar. Ya, Ricardo, tú nos decías que desde el punto de vista político, Moscú intenta no dar gran despliegue a estos ataques que ocurren en la capital, pero es muy difícil poder cubrir más de 500 ataques con drones. ¿Cómo dejan a Vladimir Putin frente a su propia gente estos recientes ataques con drones de Ucrania contra la capital rusa? Bueno, teniendo en cuenta que en Rusia no hay encuestas que sean fiables y cualquier cosa que digas a una cámara de televisión pues, puede ser utilizada en tu contra más adelante, como hemos visto en muchas ocasiones en Rusia, pues no podemos tener una opinión formada con muchas opiniones de qué es lo que piensan los rusos, pero sin duda podemos entender que no se sienten seguros. Desde luego ya no se sentían seguros en Perm, no se sentían para nada seguros en Tuapse, donde han sido bombardeados durante semanas, le han causando una catástrofe ecológica en esa refinería del sur de Rusia que los propios ciudadanos de ahí se han sentido completamente abandonados por la defensa antiaérea y luego por las autoridades. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en Kalua, en Kazán, insisto, en Perm, en Ekaterimburgo, donde pues, han llegado esos drones ucranianos y donde las defensas antiaéreas rusas no han podido defender completamente, cerrar completamente el espacio aéreo. También otro efecto que hace que muchísima gente se dé cuenta de que están en guerra es ese cierre de aeropuertos. Ayer los aeropuertos de Moscú estuvieron cerrados durante horas, cancelaciones, retrasos de decenas de horas, gente colgada en aeropuertos por toda la ex Unión Soviética, amigos míos durante horas en Tashkent parados esperando su vuelo a Moscú. Ese tipo de cosas hacen que los rusos digan, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué estamos así? Se hace la pregunta de por qué su vida ahora es peor que hace 4 años. Y eso es relativamente importante. Pero también es verdad que el poder ruso está completamente disociado de la sociedad. El Kremlin tiene un plan para Ucrania. No sabemos con certeza qué es lo que quieren, porque se cuidan muy mucho de explicar cuáles son los objetivos concretos de esa operación militar. Pero no, el Kremlin no se va a dejar presionar por su propia sociedad. No va a permitir que el malestar del público de su propio pueblo le haga cambiar los planes. Yo creo que, evidentemente, en Moscú, en el Kremlin, este tipo de ataques pues sientan muy mal, hacen que se sienta mucha incomodidad, pero esto no va a cambiar los planes, sean estos los que sean, que tiene el Kremlin para Ucrania. Marina, tú nos hablas de que se trata de un ataque importante, pero no crees que cambien las cosas en el campo de batalla. Pero de mantenerse este tipo de ataques, de continuar Ucrania con este tipo de ataques, ¿puede intimidar a Rusia? Bueno, hay que preguntarse qué significa la palabra intimidar en este contexto. Es decir, ¿puede disuadir a Rusia que Rusia, digamos, retira sus tropas de Ucrania? Pues no. Lo que sí que puede hacer es, por un lado, un ataque así es un ataque tan importante tanto en términos psicológicos, como dijo Ricardo, aunque no se puede medir el efecto. Es bastante difícil, tanto con los ataques rusos a Ucrania y con los ataques de Ucrania a Rusia. No se puede medir el efecto porque, por ejemplo, la gente en Moscú lo siente de una manera, la gente en Perm lo siente de otra manera, y los que se encuentran en Kursk o en Bryansk, pues tienen otros puntos de vista. Entonces la región fronteriza pues tiene, digamos, menos sensibilidad que los ciudadanos de Moscú. Pero claro, como dije antes, sí que hace daño a la industria militar, a centros logísticos. Es decir, que en términos militares y en términos económicos, sí se produce un daño. La cuestión es hasta qué punto tiene Ucrania la capacidad de dañar a Rusia para frenar a Rusia.
Entonces, para esto, en teoría, Ucrania debería atacar prácticamente todos los días con la misma cantidad de drones. Y sabemos que Ucrania no tiene la capacidad de fabricar tantos drones a corto plazo. Es decir, que sí que va a dañar a la economía, pero no va a producir un daño significativo como para terminar la guerra. Pero sí que va a hacer la guerra más costosa en términos económicos, en términos psicológicos y también en términos de logística en términos militares en cuanto a la defensa del espacio aéreo en Rusia, porque como dije antes, sistemas de defensa aérea no están diseñados para defender contra drones, son sistemas contra misiles, contra aviones, y hemos visto en el campo de batalla que tan difícil es defender contra First Person View drones, drones. Entonces, Rusia tendrá que adaptarse para esto y viendo el mapa y viendo cuántos sitios importantes, críticos, estratégicos tiene Rusia, pues será bastante difícil realocar recursos para defender a todos, porque claro, los servicios de inteligencia tienen que averiguar dónde podría producirse un ataque y entonces defender estos objetos. Entonces eso será, digamos, un juego entre los servicios de inteligencia, entre la inteligencia satelital que recibe Ucrania y las capacidades que tiene para atacar, por un lado, en caso de Ucrania, y las capacidades que tiene para defender en el caso de Rusia. Ricardo, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el mensaje a Vladimir Putin con estos ataques es, textualmente, decirle claramente a los rusos que deben poner fin a su guerra. ¿Pueden realmente estos bombardeos persuadir a Moscú para que paren la guerra, como mencionaba Marina hace un momento? No, los rusos sí que quieren que se pare la guerra, y que se pare como está. La mayoría de los rusos, evidentemente, muchos de ellos quieren que se acabe en buenos términos para Rusia, para que se justifique el inmenso esfuerzo en vidas humanas, en pérdida económica, bueno, el esfuerzo de estos años hecho en la guerra, pero quieren que se termine ya, hoy mismo, si puede ser, ahora mismo, si pudiera ser. Eso es no hace falta convencer a los rusos quieren que esta guerra se acabe, pero este mensaje es para Putin. Y Putin, como ya hemos dicho antes, tiene otros planes. Los planes de Putin son muy concretos, no sabemos todos, pero sí que entendemos que pasa, al menos de momento, por la conquista completa de Donbass. Eso puede llevar no menos de, me atrevería a decir, un año al actual ritmo, con lo cual da igual el mensaje que le envíe Zelensky a Putin, a los rusos, que aquí quien toma las decisiones en última instancia es siempre Putin, una vertical del poder totalmente aplastante en Rusia, y hay muy poco margen para que esto cambie. Evidentemente, si estuviésemos ante una campaña constante y continuada de bombardeos, sobre todo de Moscú, que al fin y al cabo es muy triste, pero creo que conozco un poquito Rusia y sé que para muchos en el Kremlin solo importa Moscú. Si en Briansk sufren, es muy relativo ese sufrimiento, pero si en Moscú empieza a haber problemas, es donde podría terminar influyendo en el Kremlin. Pero tenía que ser un sufrimiento constante en el tiempo, continuado en el tiempo, y de una magnitud considerable. Lo que pasó ayer, bueno, fue espectacular en el término estricto del término, pero no fue un éxito militar, no se destruyó ninguna base de mandos del Ministerio de Defensa ni nada por el estilo. Se dañó una refinería que entronca muy bien con el esquema que es lo que quiere Zelensky hacer con las refinerías rusas, pero nada más. Insisto, tendría que ser una campaña larguísima, muy intensa sobre Moscú, que va a ser a partir de ahora todavía más defendida, y eso pues Ucrania dudo mucho que tenga la capacidad. Marina, en esta guerra de Ucrania se ha hablado mucho de estos drones también. Se habla del uso de drones, por ejemplo, en la guerra de Oriente Medio, pero ¿qué tan decisivos pueden ser en las guerras este tipo de artefactos, estos drones? Lo que tenemos que entender que siempre hablamos de drones, pero hay muchos tipos de drones y estos drones se diseñan para resolver ciertos problemas en el campo de batalla. Sí son importantes, pero vamos a ver. Tenemos drones, por ejemplo, de largo alcance que son más baratos que, digamos, misiles, lo que utiliza Ucrania. Rusia también los utiliza. Sabemos del dron del prototipo iraní, el Shahid 136, que se llama Keran. Ahora,
Tenemos drones pequeños para reconocimiento, para inteligencia, tenemos drones terrestres para problemas de logística, por ejemplo. Entonces tenemos un sinnúmero de variedades de drones, pero estos drones, lo que hay que entender para utilizar la palabra inglesa es un force multiplier. Es decir, que sí que ayudan en ciertos puntos y hacen, digamos, la tarea para el adversario más complicada, sobre todo en cuanto a sus sensores ópticos y sus sensores de sonido. Es mucho más difícil esconderse. Ahora ciertas tecnologías militares pierden sentido. Los sistemas de defensa aérea tienen que ajustarse para poder defender el espacio aéreo. Pero sin embargo, tenemos que entender que con drones no se puede conquistar un territorio. Es decir, que el ser humano sigue siendo el factor más importante en cuanto a las operaciones militares, aunque en todas las noticias se habla de drones y que se necesitan más drones para Ucrania, los medios rusos hablan de drones para Rusia, de aumentar la fabricación. La cuestión crítica aquí es buscar un equilibrio entre la cantidad que se puede fabricar y el gasto. Y yo creo que esto es más importante que la tecnología en sí, porque drones caros, como hemos visto en el caso de Orlan 10 en Rusia, no se ven mucho en el campo de batalla porque son bastante caros y tardan en fabricarse. Entonces, sí, drones pueden aumentar las operaciones militares en todos los puntos que acabo de mencionar, pero no deberíamos entenderlo como el punto central. Ya, Ricardo, ¿cómo se pueden interpretar las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hoy en torno a que Moscú espera que se retomen las negociaciones con Ucrania? ¿Se puede confiar en esta disposición de diálogo de Moscú? Sí y no. Sí, porque Rusia ha dicho que muchas veces que quiere negociar y no, porque lo que no quiere es negociar de buena fe con Ucrania. Rusia, el Peskov lo dijo la semana pasada, quiero recordar que insistió 3 veces la semana pasada en la idea de que los ucranianos deben abandonar no solo Donetsk, sino Zaporilla y Gerson, con lo cual no es una negociación que sea realista. O sea, si negociar es eso, si negociar es imponer, pues no es una negociación. Rusia está dispuesta a reunirse, pero reunirse no es negociar. Por eso digo sí y no. No hay de momento ninguna señal que nos diga que Rusia estaría dispuesta a hacer concesiones en el campo de batalla, especialmente en Gerson y Zaporilla. Donetsk, yo creo que ya es más que evidente que más tarde o más temprano Ucrania perderá total o casi totalmente el control sobre esa región, pero Zaporilla y Gerson sería lo que sería posiblemente negociable, pero si Rusia no está dispuesta a negociar eso, pues eso no es una negociación, eso es imponer. Lo que se pide es la capitulación de Ucrania, con lo cual lo que está buscando Peskov, el Kremlin, es reunirse con Ucrania para imponerle esa capitulación. Y eso, insisto, no es una negociación. Marina, para Alemania la mayor amenaza a su seguridad es Rusia y Berlín no descarta que un eventual ataque ruso contra algún país de la OTAN se produzca en el año 2029 o incluso antes, en 2028. ¿Qué nos puedes decir sobre la capacidad militar tanto de Rusia como de la OTAN en este momento, teniendo en cuenta además las tensiones dentro de la Alianza Atlántica con Estados Unidos? Primeramente, lo que quisiera destacar es que había también, digamos, mensajes sobre la posible ataque por parte de Rusia en el año 2027. Quiere decir, ¿para quién está diseñado este mensaje que proviene de Alemania? O sea, tenemos que entender que Alemania tiene que justificar por qué quiere incrementar ahora los gastos de defensa. Y entonces yo lo dejo así tal cual, pero cada uno debería preguntarse para quién está diseñado este mensaje, porque en términos reales estamos viendo que Rusia ahora tiene un problema en Ucrania. Ucrania es un país mucho más pequeño, con una economía más pequeña que Rusia. Y sin embargo vemos que una guerra puede durar un montón de tiempo y después de tantos años las fuerzas rusas todavía no han conseguido los objetivos militares. Es decir, que en cuanto a la capacidad, la guerra en Ucrania todavía no ha terminado.
Y si la guerra en Ucrania termina, que ojalá sea así, entonces Rusia necesitará tiempo para recuperar sus fuerzas, por un lado. Por otro lado, ¿qué objetivos estratégicos tendría Rusia dentro de la Unión Europea? En términos militares, sí, podría tener la capacidad, pero eso costaría un montón para Rusia si Rusia quisiera invadir a los Bálticos, y en términos logísticos sería una operación bastante compleja, y la pregunta es con qué fin exactamente. Lo que sí que puede hacer Rusia, y yo creo que es algo más probable y es lo que Kremlin está intentando de comunicar con la disuasión nuclear, el desarrollo de misiles de largo alcance como Oreshnik, como Burevestnik, como Poseidon, y ahora han hablado del Sarmat, pero es un misil, digamos, el desarrollo ya empezó hace un montón de años. Entonces, lo que sí que podría hacer Rusia es atacar con un misil de este tipo, pero yo no veo ningún sentido en que Rusia utiliza sus tropas terrestres para atacar a los bálticos. Si hay lo que hablan los medios rusos, si se bloquea el Kaliningrado, entonces en este sentido Rusia tendría, digamos, la carte blanche para utilizar un arma quizás con una ojiva nuclear, pero mm, sin ello no veo ningún sentido estratégico para Rusia. Si Rusia consigue al menos una parte de sus objetivos en Ucrania, que Rusia ataque a la alianza, aunque los Estados Unidos no sabemos si los Estados Unidos participarán o no, pero no creo que es un objetivo para Rusia atacar a la alianza, sobre todo como digo, que es un esfuerzo enorme en términos militares, en términos económicos, y Rusia tiene que recuperarse y buscar su camino, suponiendo que la guerra termina pronto. Pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en torno a esta guerra, este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Marina Mirón, Ricardo Marquina, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.